¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en medio del ruido del mundo, todavía existe una voz capaz de cambiarlo todo? No es una voz común, no es una opinión más, es una palabra que fue hablada antes del tiempo, que creó la luz, que dio forma a los cielos y que aún hoy sigue buscando corazones dispuestos a escuchar. Esta no es solo una historia, es un viaje épico a través de la palabra de Dios, una voz eterna que atraviesa generaciones, sana almas heridas y enciende esperanza donde todo parece perdido. Cada página que estás a punto de escuchar es una invitación a detenerte, a reflexionar y a permitir que esa palabra viva hable directamente a tu corazón. Prepárate, porque cuando la palabra de Dios se manifiesta, nada vuelve a ser igual. La noche había caído sobre el mundo como un manto espeso. No era solo la ausencia del sol, sino una oscuridad más antigua, una que parecía nacer en el corazón de los hombres. En ciudades llenas de luces y en aldeas olvidadas por el tiempo, las personas caminaban deprisa, hablando mucho y escuchando poco, creyendo saberlo todo y, sin embargo, sintiendo un vacío que no sabía nombrar. En medio de ese silencio interior, algo eterno seguía respirando, esperando ser escuchado, la palabra de Dios. Desde antes de que el primer amanecer besara la tierra, la palabra ya existía. No fue creada, porque ella misma creó. No fue pronunciada por labios humanos, porque fue ella quien dio al hombre la capacidad de hablar. La palabra no era solo sonido ni letra, era vida, era fuego, era verdad caminando entre sombras. Allí donde todo parecía perdido, ella permanecía firme, como una llama que jamás se apaga, incluso cuando nadie la ve. Hubo un tiempo en que los cielos se abrieron y la palabra resonó con poder, separando la luz de las tinieblas. Sea, dijo, y fue. Con una sola expresión, el caos obedeció. Los mares conocieron su límite, las estrellas ocuparon su lugar, y el polvo recibió aliento de vida. Desde ese instante, la creación quedó marcada por una huella invisible. Todo lo que existe responde a la voz de Dios, incluso cuando el hombre decide ignorarla. Pero el corazón humano es frágil y orgulloso. Escucha la palabra y, aún así, duda. La recibe y luego la olvida. Generación tras generación, la voz divina fue hablada por profetas, escrita con lágrimas, proclamada entre persecuciones. La palabra fue pan para el hambriento y espada para el injusto, consuelo para el quebrantado y juicio para el soberbio. No prometía una vida fácil, sino una vida verdadera. En un mundo herido por la traición y el miedo, la palabra no se quedó distante. Descendió, caminó entre el polvo, miró a los ojos del pecador sin desprecio y alzó al caído sin condiciones. Cuando habló, los corazones ardían. Cuando calló, su silencio gritó amor. Muchos no la reconocieron, porque esperaban poder, no humildad, gloria, no cruz. Y aún así, la palabra permaneció fiel. Pasaron los siglos. Los pergaminos se cerraron, los templos se levantaron y también se derrumbaron. Imperios nacieron y murieron creyéndose eternos, pero la palabra siguió viva, cruzando fronteras, idiomas y generaciones. Entró en cárceles, hospitales, desiertos y hogares rotos. Fue susurrada por una madre a su hijo, defendida por mártires y leída en secreto por quienes arriesgaban la vida por una sola frase de verdad. Hoy, la palabra sigue ahí, no como un eco del pasado, sino como una voz presente. Golpea suavemente la puerta del alma, esperando ser recibida. No obliga, no grita, pero cuando es aceptada, lo cambia todo. Revela quién es Dios y quiénes somos realmente. Muestra heridas que necesitan sanidad y caminos que conducen a la vida. No promete ausencia de tormentas, pero sí una roca firme donde mantenerse en pie. Sin embargo, la pregunta permanece suspendida en el aire, más urgente que nunca. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios vuelve a ser escuchada en medio de un mundo que ha aprendido a vivir sin ella? ¿Qué ocurre cuando un corazón decide abrirse y dejar que esa voz eterna lo atraviese por completo? Porque cuando la palabra habla, nada vuelve a ser igual. Y justo en ese instante, cuando el silencio parece prepararse para una revelación mayor, algo comienza a moverse en lo profundo del alma humana, anunciando que la historia apenas está comenzando. La palabra no llegó como un trueno inmediato, sino como un susurro que atravesó el interior de quienes se atrevieron a escuchar. Después de aquella primera pregunta suspendida en el aire, los corazones comenzaron a inquietarse. Algo dentro del ser humano despertó, como si una puerta antigua, cerrada durante años, hubiera sido tocada suavemente desde el otro lado. No todos lo notaron. Muchos siguieron con su rutina, pero otros sintieron que ya no podían ignorar esa voz. La palabra de Dios tiene una forma misteriosa de revelar lo oculto. No solo habla de los cielos y de lo eterno, sino que desciende a lo profundo del alma, donde se esconden los miedos,
las culpas y las heridas no sanadas. Allí, en ese lugar donde nadie más entra, la palabra comienza a obrar. No acusa para destruir, sino que expone para sanar. Es como un espejo que no miente, pero tampoco condena al que se atreve a mirarse en él. Hubo hombres y mujeres que, al escucharla, cayeron de rodillas. No por debilidad, sino porque entendieron su grandeza. La palabra les recordó quiénes eran antes de que el mundo les dijera quién debían ser. Les habló de promesas antiguas, de un amor que no depende del mérito y de una verdad que no cambia con el tiempo. Cada frase era como una semilla cayendo en tierra seca, preparando el terreno para algo mucho mayor. Sin embargo, no todos reaccionaron con asombro. Algunos se resistieron. La palabra incomoda al que se aferra a su propia verdad. Revela injusticias, confronta orgullos y rompe cadenas que muchos aprendieron a llamar normalidad. Hubo quienes cerraron los oídos, endurecieron el corazón y prefirieron la oscuridad conocida antes que la luz que exige transformación. Porque escuchar la palabra no es un acto pasivo, es una decisión que tiene consecuencias. Mientras tanto, la palabra seguía avanzando, como un río imparable. Entraba en hogares quebrados y traía perdón donde solo había rencor. Se pronunciaba en voz baja en medio de la noche y levantaba a quienes creían no tener fuerzas para un día más. En cada rincón donde era recibida, algo cambiaba. No siempre de inmediato, pero de forma irreversible. El que la escuchaba ya no podía volver a ser el mismo. La historia de la humanidad comenzó a dividirse de una manera invisible, los que escuchaban la palabra y los que huían de ella. No por religión ni apariencia, sino por obediencia interior. Porque la palabra no busca oyentes superficiales, sino corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno, lo enciende como antorcha en medio de la oscuridad, haciéndolo portador de una luz que no le pertenece, pero que ahora vive en él. A medida que la palabra se propagaba, una verdad se volvía clara, no era solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Cada mandato, cada promesa, cada llamado exigía una respuesta. Y esa respuesta definiría destinos, no solo individuales, sino de generaciones enteras. El eco de esa voz eterna comenzaba a resonar con más fuerza, anunciando que se acercaba un momento decisivo. Porque cuando la palabra es aceptada, despierta una batalla invisible. Una lucha entre la luz recién encendida y las sombras que no quieren soltar su dominio. Y justo cuando esa tensión alcanza su punto más alto, la historia se prepara para revelar el precio y el poder de obedecer verdaderamente la voz de Dios. La batalla no se veía, pero se sentía. No había espadas ni ejércitos visibles. Sin embargo, el conflicto era más real que cualquier guerra humana. En lo profundo del corazón de quienes habían escuchado la palabra, algo comenzó a confrontarlos. Viejas costumbres se estremecieron, pensamientos arraigados fueron cuestionados y verdades cómodas empezaron a desmoronarse. La palabra de Dios no había llegado para decorar la vida, sino para transformarla desde la raíz. Quienes decidieron obedecer descubrieron que seguir la palabra implicaba caminar por senderos estrechos. No siempre eran caminos populares ni fáciles. A veces significaba perdonar cuando el dolor exigía venganza, decir la verdad cuando el silencio parecía más seguro, confiar cuando todo alrededor gritaba miedo. Cada paso era una prueba, pero también una confirmación. La palabra sostenía al que se apoyaba en ella. En ese proceso, muchos recordaron historias antiguas, relatos transmitidos de generación en generación. Hombres que dejaron su tierra sin saber a dónde iban, guiados solo por una promesa. Voces que se alzaron contra reyes injustos, armadas únicamente con la verdad divina. Pueblos enteros que cruzaron desiertos confiando en una palabra que les aseguró provisión en medio de la escasez. No eran leyendas, eran testimonios del poder de una palabra fiel. Pero la oposición no tardó en manifestarse. A medida que la luz crecía, las sombras se agitaban con más furia. Surgieron dudas disfrazadas de lógica, burlas que buscaban apagar la fe recién nacida, y miedos que susurraban que todo había sido una ilusión. Muchos tropezaron. Algunos retrocedieron. Otros, aún con temor, decidieron permanecer. Porque habían probado algo que el mundo no podía ofrecerles. La palabra comenzó a obrar como fuego purificador. No destruía, pero sí quemaba lo que no debía permanecer. Relaciones se rompieron, máscaras cayeron y verdades incómodas salieron a la luz. Para algunos, el cambio fue doloroso, para otros, liberador. Pero todos entendieron lo mismo: la palabra no negocia con la mentira, porque su esencia es la verdad. En medio de ese proceso, surgió una certeza silenciosa: la obediencia no era pérdida, sino ganancia. Cada renuncia abría espacio para una paz más profunda. Cada acto de fe fortalecía el espíritu.
La palabra no solo hablaba desde fuera, ahora resonaba desde dentro, guiando decisiones, corrigiendo rumbos y levantando al caído una y otra vez. Sin embargo, aún faltaba algo mayor que las pruebas personales, más profundo que la transformación individual. La palabra estaba preparando a los corazones para un momento crucial, una revelación que cambiaría la manera en que el ser humano entendía el amor, el sacrificio y la redención. El eco de esa verdad comenzaba a escucharse, como pasos acercándose en la noche. Y cuando parecía que la lucha interior había alcanzado su límite, la historia se dirige hacia el centro mismo del misterio, el instante en que la palabra no solo sería escuchada u obedecida, sino entregada por completo. El momento llegó sin anunciarse con estruendo. No hubo trompetas ni cielos desgarrados a los ojos del mundo, pero en lo invisible, todo el universo contuvo el aliento. La palabra, que había sido escuchada, obedecida y defendida, ahora se manifestaba de una forma que nadie esperaba. No como un rey coronado con oro, sino como un siervo marcado por la humildad. Allí, en la sencillez, el misterio eterno comenzó a revelarse. La palabra se hizo cercana al dolor humano. Caminó entre los rechazados, tocó a los intocables y habló con autoridad sin levantar la voz. Sus palabras no solo instruían, penetraban. Cada frase llevaba vida, cada silencio estaba lleno de significado. Quienes la escuchaban sentían que alguien los conocía por completo y, aún así, los amaba. Era una verdad tan pura que resultaba imposible permanecer indiferente. Pero esa luz tan clara comenzó a incomodar a quienes se habían acostumbrado a la oscuridad. Los corazones endurecidos se sintieron amenazados. La palabra confrontaba sistemas, derribaba hipocresías y exponía intenciones ocultas. Ya no se trataba solo de una transformación interior, ahora el orden establecido comenzaba a temblar. Y cuando el poder es desafiado por la verdad, la reacción nunca tarda. Las acusaciones surgieron como sombras al atardecer. La mentira se vistió de justicia y la envidia de razón. La palabra fue juzgada por quienes se creían dueños de la verdad. Fue rechazada, golpeada y silenciada a los ojos del mundo. Aquellos que alguna vez escucharon con asombro ahora observaban con miedo. El silencio se volvió pesado, como si la esperanza misma hubiera sido clavada a un madero. Parecía el final. La noche se hizo más densa que nunca. Los que creyeron sintieron que todo se desmoronaba. ¿Cómo podía la palabra, que dio vida a todo, ser vencida por la muerte? El dolor nubló la fe y la duda se deslizó en los corazones. La promesa parecía rota. El cielo guardó silencio, y la tierra tembló como si compartiera el lamento humano. Pero lo que el mundo no entendía era que la palabra no estaba siendo derrotada. Estaba siendo entregada. Cada herida llevaba propósito. Cada gota de sangre escribía una historia de redención. La muerte no era el final, sino el umbral. En lo más profundo de la oscuridad, una victoria silenciosa comenzaba a gestarse. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando el silencio parecía definitivo, algo empezó a moverse en lo invisible. La palabra, que había sido entregada, se preparaba para hablar de nuevo. No desde el dolor, sino desde el poder que vence a la muerte. El silencio no duró para siempre. Aunque parecía que la noche había vencido, en lo profundo de lo invisible la vida estaba obrando. La tierra aún guardaba la memoria del sacrificio, y el cielo, que había callado, comenzaba a estremecerse. La palabra, que fue entregada hasta el último aliento, no había sido apagada. La muerte la había tocado, pero no pudo retenerla. En el lugar donde todo parecía terminado, un resplandor comenzó a abrirse paso. No fue una explosión violenta, sino una irrupción inevitable de vida. La oscuridad retrocedió sin resistencia, como sombras ante el amanecer. La palabra se levantó con autoridad, no para vengarse, sino para confirmar que el amor es más fuerte que la muerte y que la verdad no puede permanecer enterrada. Aquellos que habían llorado en silencio comenzaron a recordar las promesas. Cada palabra pronunciada antes del dolor ahora cobraba sentido. La esperanza, que parecía muerta, respiró de nuevo. La resurrección no fue solo un evento, fue una declaración eterna. Nada que Dios habla cae al vacío. Todo lo que la palabra promete, lo cumple, incluso cuando el camino pasa por la cruz. La palabra volvió a hablar, y su voz ya no estaba limitada por el temor. Anunció paz a los corazones rotos, restauración a los que fallaron y propósito a los que se creían perdidos. Las cicatrices no desaparecieron. Se transformaron en testimonio. Ya no eran señales de derrota, sino marcas de victoria. La vida había vencido, y con ella, la posibilidad de comenzar de nuevo. Desde ese momento, la historia humana quedó dividida para siempre. La muerte perdió su dominio,
y el miedo su autoridad. La palabra había abierto un camino que nadie más podía abrir. Un puente entre lo eterno y lo humano, entre la culpa y el perdón, entre la oscuridad y la luz. Todo aquel que escuchara y creyera ya no caminaría solo. Pero la historia no terminó allí. La palabra, ahora viva en poder, comenzó a habitar en los corazones. Ya no solo se leía o se escuchaba, se vivía. Se convirtió en guía, en fuerza, en consuelo diario. Y aquellos que la recibieron entendieron que habían sido llamados a llevar esa luz a un mundo que aún vivía en penumbra. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a surgir, no desde el cielo, sino desde la tierra. ¿Qué hará el ser humano con esta vida nueva que le ha sido entregada? Porque conocer la victoria es solo el comienzo. Vivir conforme a ella es el verdadero desafío. Y mientras esa pregunta se expandía como eco entre generaciones, la palabra seguía avanzando, preparando a quienes la escuchaban para una misión que transformaría al mundo entero. La vida nueva no llegó como un descanso eterno, sino como un llamado. Quienes habían recibido la palabra resucitada comprendieron que la victoria no era para guardarse en silencio, sino para ser anunciada. Algo ardía en su interior, una fuerza que no los dejaba permanecer quietos. Ya no caminaban guiados por el miedo, sino por una certeza profunda. La palabra viva los había transformado y ahora los enviaba. No todos entendieron ese fuego. Algunos lo confundieron con locura, otros con rebeldía. Pero quienes lo sentían sabían que no provenía de ellos mismos. Era la palabra actuando desde dentro, empujándolos a hablar cuando callar era más seguro, a amar cuando el rechazo parecía inevitable. Habían pasado de ser oyentes a ser testigos, y eso lo cambiaba todo. La palabra comenzó a expandirse de una manera inesperada. No avanzó a través de ejércitos ni de poder político, sino mediante vidas comunes marcadas por una fe extraordinaria. Pescadores, mujeres olvidadas, extranjeros, perseguidos. Todos llevaban un mensaje que no podía ser encadenado. Cada palabra hablada encendía otra vida, como antorchas que se multiplicaban en la noche. Pero el camino no fue fácil. La misma palabra que daba vida también provocaba oposición. Surgieron amenazas, prisiones y persecuciones. Algunos fueron silenciados, otros dispersados. Sin embargo, cuanto más intentaban apagar la luz, más se extendía. Porque la palabra no depende de circunstancias favorables, florece incluso en el sufrimiento. En medio de la prueba, quienes caminaban con la palabra descubrieron algo esencial: no estaban solos. Aunque los cuerpos se cansaban y las fuerzas flaqueaban, una paz inexplicable los sostenía. La palabra los guiaba, les recordaba las promesas y les daba palabras justas en el momento preciso. Era como si el cielo caminara con ellos, paso a paso. Con el tiempo, la palabra cruzó mares, idiomas y culturas. Llegó a lugares donde jamás había escuchado su nombre y transformó corazones que jamás se habían considerado dignos. Donde antes había violencia, nació reconciliación. Donde había desesperanza, brotó propósito. La palabra seguía cumpliendo su obra silenciosa pero imparable. Sin embargo, a medida que la luz se extendía, el mundo comenzaba a enfrentar una decisión cada vez más clara. Ya no se trataba solo de escuchar historias del pasado, sino de responder en el presente. La palabra estaba viva, activa, y seguía llamando. Y ese llamado exigía una respuesta personal. Porque llega un momento en el que nadie puede permanecer neutral. La palabra no solo transforma comunidades, confronta corazones individuales. Y en ese punto exacto, la historia se vuelve íntima, directa, inevitable. La palabra avanzó hasta que ya no fue posible hablar de ella en tercera persona. Dejó de ser una historia contada por otros y se convirtió en una voz que miraba directamente al corazón. Ya no preguntaba por multitudes ni por naciones, sino por decisiones personales. Allí, en el silencio interior, la palabra comenzó a llamar por nombre, atravesando defensas, rompiendo excusas y desnudando verdades ocultas. Muchos descubrieron que era más fácil admirar la palabra que obedecerla, escucharla desde lejos, asentir con la cabeza, emocionarse por un momento. Pero cuando la palabra se acercaba y pedía entrega, todo cambiaba. Pedía soltar rencores antiguos, abandonar caminos cómodos y confiar incluso sin garantías visibles. Y no todos estaban dispuestos a pagar ese precio. El corazón humano se vio frente a un espejo imposible de ignorar. La palabra revelaba no solo errores, sino intenciones. Mostraba heridas que habían sido cubiertas con orgullo y miedos disfrazados de indiferencia. No lo hacía para condenar, sino para sanar, pero la sanidad siempre comienza con verdad. Y la verdad, cuando llega, sacude. Algunos resistieron con todas sus fuerzas. Cerraron la puerta,
levantaron muros, convencidos de que podían seguir adelante sin cambiar. Pero otros, agotados de huir, se rindieron. En ese acto silencioso, algo milagroso ocurrió. La carga cayó, la culpa se quebró, y una paz desconocida llenó el espacio que antes ocupaba el peso del pasado. La palabra no solo perdonó, restauró. Quienes se rindieron descubrieron que la obediencia no los hacía más débiles, sino más libres. La palabra comenzó a reordenar prioridades, a dar sentido al dolor vivido y a transformar heridas en fuentes de compasión. Ya no caminaban guiados por la aprobación ajena, sino por una verdad firme que los sostenía aún cuando el mundo se volvía incierto. Pero esa transformación personal tenía un efecto inevitable. Confrontaba al entorno. La luz interior hacía visibles las sombras alrededor. Decisiones antes aceptables ahora se sentían vacías. Relaciones basadas en mentiras comenzaron a romperse. La palabra no se paraba por crueldad, sino por claridad. Y esa claridad incomodaba. En ese punto, cada persona quedó frente a una elección definitiva. No había terreno neutral. La palabra pedía un sí completo o revelaba la dureza de un no. Y esa elección, aunque invisible, marcaba el rumbo de toda una vida. Porque cuando la palabra de Dios te alcanza de verdad, ya no puedes seguir caminando como antes. Algo ha sido encendido dentro de ti, y ese fuego, tarde o temprano, te llevará a una decisión que no solo define el presente, sino la eternidad. La decisión no quedó encerrada en un instante, comenzó a desplegarse como una semilla que, al romper la tierra, cambia todo el paisaje. Aquellos que dijeron sí a la palabra descubrieron que la vida ya no se medía solo por los días que pasaban, sino por el sentido que cada paso adquiría. Algo eterno había entrado en lo cotidiano, y nada volvió a ser común. La palabra empezó a dar fruto de maneras visibles e invisibles. En lo invisible, sanó pensamientos rotos, enderezó intenciones torcidas y dio descanso a almas cansadas. En lo visible, transformó actitudes, palabras y decisiones. Donde antes había reacción, ahora había dominio propio. Donde había vacío, ahora había propósito. No fue perfección inmediata, sino dirección clara. La palabra no prometía ausencia de caídas, pero sí una mano firme para levantar. También hubo quienes dijeron no. Algunos de forma abierta, otros con silencios prolongados. Continuaron su camino, pero algo los inquietaba. La palabra, una vez escuchada, no se borra con facilidad. Resonaba en la memoria, aparecía en momentos inesperados, incomodaba en medio del ruido. Porque incluso cuando es rechazada, la palabra sigue siendo verdad. Con el paso del tiempo, la diferencia entre ambos caminos se hizo evidente. No en riquezas ni en fama, sino en firmeza. Cuando llegaron las tormentas, porque siempre llegan, unos se derrumbaron, y otros permanecieron en pie. No porque fueran más fuertes, sino porque estaban sostenidos por algo que no se ve, pero que no falla. La palabra se había convertido en fundamento. La vida continuó con sus desafíos, pérdidas, preguntas sin respuesta, días de cansancio profundo. Pero ahora, quienes caminaban con la palabra no enfrentaban el dolor solos. En medio de la noche más oscura, una promesa brillaba como estrella fija: nada de lo que ocurre escapa al propósito eterno. Incluso lo que hiere puede ser transformado. La palabra comenzó a revelar una perspectiva más amplia. Ya no se trataba solo del presente, sino de algo que se extendía más allá del tiempo. Cada acto de obediencia, cada decisión tomada en amor, tenía eco eterno. El cielo y la tierra no estaban separados, se tocaban en cada corazón rendido. Vivir ya no era solo existir, era prepararse. Y entonces surgió una verdad que estremeció el alma: la historia humana no camina sin rumbo. Se dirige hacia un encuentro. La palabra que creó, que llamó, que fue entregada y que transformó, también prometió volver a manifestarse con plenitud. No en humildad esta vez, sino en gloria. No en silencio, sino con autoridad total. Esa esperanza comenzó a arder con fuerza en quienes creyeron. No como miedo al futuro, sino como anhelo. Sabían que la historia no terminaría en oscuridad, sino en restauración. Pero mientras ese día llegaba, había una tarea urgente, una responsabilidad viva: mantener la fe, guardar la verdad y no apagar la luz. Porque el tiempo seguía avanzando. Y con cada latido del corazón, la palabra seguía llamando, dando oportunidad, extendiendo gracia. Pero el reloj de la historia no se detendría para siempre. Y así, mientras el mundo continuaba su marcha, una pregunta empezó a formarse con claridad absoluta: ¿está el corazón humano verdaderamente preparado para el día en que la palabra se manifieste en toda su plenitud? El mundo siguió girando,
pero ya no con inocencia. Las señales se volvieron más evidentes, no en el cielo únicamente, sino en los corazones. La palabra, que había sido sembrada a lo largo de generaciones, comenzaba a mostrar el fruto maduro del tiempo. Todo lo oculto empezaba a revelarse. Las decisiones tomadas en silencio ahora tenían peso, y lo que parecía pequeño se volvía eterno. La humanidad se encontró frente a un espejo colectivo. Los valores se mezclaron, la verdad fue relativizada y el ruido creció hasta casi ahogar la voz interior. Sin embargo, en medio de esa confusión, la palabra permaneció firme, inmutable, como un faro en una noche sin estrellas. No cambió para adaptarse al mundo, el mundo fue llamado a alinearse con ella. Quienes caminaron con la palabra sintieron una mezcla extraña de urgencia y esperanza. Urgencia, porque el tiempo se acortaba y muchos aún caminaban sin rumbo. Esperanza, porque sabían que ninguna lágrima derramada había sido en vano. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada paso de fe había sido visto y guardado. Nada se había perdido. La palabra comenzó a despertar conciencias incluso en lugares donde parecía imposible. Corazones endurecidos comenzaron a quebrarse. Personas que nunca buscaron la verdad empezaron a sentir una sed inexplicable. No fue por fuerza ni imposición, sino por convicción. La luz, cuando es auténtica, siempre encuentra una rendija por donde entrar. Pero también hubo resistencia final. Algunos se aferraron a su propia voz, rechazando cualquier llamado que implicara rendición. La oscuridad intentó disfrazarse de libertad, y la mentira se presentó como verdad. Fue el último intento de apagar una luz que ya había iluminado demasiado. La división se hizo clara, no por apariencia externa, sino por lealtad interior. En ese punto, la palabra dejó de ser solo invitación y se convirtió en testimonio. Cada vida transformada hablaba por sí misma. Ya no se necesitaban grandes discursos. El amor vivido, la paz sostenida en medio del caos y la fe perseverante eran evidencia suficiente. El mundo observaba, consciente de que algo definitivo se aproximaba. El aire mismo parecía cargado de expectativa, como si la creación recordara su origen y aguardara su restauración. La palabra que dio inicio a todo se acercaba al momento de cerrar la historia tal como se conocía, no con destrucción sin sentido, sino con justicia, verdad y plenitud. Y en ese instante, cuando la tensión alcanzó su punto más alto, una certeza atravesó a todos, creyentes y escépticos por igual: la historia no terminaría en preguntas abiertas. Se aproximaba un desenlace donde cada corazón, cada decisión y cada palabra pronunciada encontraría su respuesta final. Porque la palabra de Dios, la misma que habló en el principio, estaba a punto de hablar una vez más. Y esta vez, nadie quedaría indiferente. La palabra finalmente habló, no como un susurro ni como una advertencia lejana, sino como una verdad absoluta que llenó todo. El principio y el final se encontraron en un mismo instante. Aquello que había sido sembrado en silencio, probado en el dolor y fortalecido en la fe, ahora revelaba su propósito completo. La historia no terminó en oscuridad, sino en claridad. No en miedo, sino en esperanza cumplida. Cada corazón comprendió lo que siempre había estado frente a él. La palabra de Dios nunca fue solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Fue guía en el camino, luz en la noche, fuerza en la debilidad y promesa en medio de la espera. Quienes caminaron con ella no fueron perfectos, pero fueron sostenidos. Y quienes la rechazaron entendieron, aunque tarde, que la verdad no desaparece solo porque se ignore. La palabra permaneció firme cuando todo lo demás tembló. Vio nacer y caer generaciones, atravesó pruebas, silencios y persecuciones, y aún así cumplió cada promesa. Porque lo que Dios habla no vuelve vacío. Cada vida transformada fue prueba viva de que la luz siempre vence a la oscuridad, y que el amor verdadero jamás pierde su poder. Hoy, esa misma palabra sigue viva. No pertenece al pasado ni está encerrada en páginas antiguas. Habla ahora, llama hoy y espera una respuesta en este mismo momento. No importa cuán lejos alguien crea estar, la palabra siempre encuentra el camino de regreso al corazón. Basta una decisión, un acto de fe, una puerta abierta. Esta historia no termina aquí. Continúa en cada persona que decide escuchar, creer y vivir conforme a la verdad. Continúa en cada hogar restaurado, en cada corazón sanado, en cada vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Y también puede continuar contigo. Si esta historia habló a tu corazón, si sentiste que cada palabra llevaba un mensaje para tu vida, te invitamos a que te suscribas a este canal. Aquí seguimos compartiendo historias, reflexiones y mensajes profundos basados en la palabra de Dios, diseñados para fortalecer tu fe, renovar tu esperanza y acompañarte en tu caminar espiritual. Suscríbete,
Activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje, porque la palabra sigue hablando, y juntos podemos seguir escuchándola.